Muy buenas, bienveros y bienveras, ¿cómo estáis? Yo soy Sara Sanz y estoy aquí un episodio más a punto de descubriros quién se esconde detrás del biombo. A ver si lo adivináis si os digo que se trata de un director de cine que lleva el gallo rojo por bandera, que ama los pueblos de Castilla y León y que sueña con el día en que los presupuestos para hacer películas sean tan extensos como las partidas del Monopoly. ¡Que salga del biombo Enrique García Vázquez! Hola, voy. Somos nosotros los que creemos, los que apostamos por nuestra cultura, los que defendemos nuestra identidad, donde la exportamos, no la abandonamos. Jesús Calleja, por grabar unos reels de Instagram con el móvil, había cobrado 200.000 euros. Y todas las ayudas al cine, que genera puestos de trabajo, y puestos de trabajo son 400.000. ¿Y qué pasa? ¿Tenemos que inventarnos ahora un idioma para tener nuestro cine? Tu corto, tus primeros cortos, tu primer corto, no tienes que jugar todas tus balas ahí. Vas a tener muchos más cortos, no quieras meterlo todo, no quieras contar todo lo que quieres contar en esa primera obra. Bueno, pues bienvenida de biombo, Enrique o Quique, no sé cómo prefieres. Quique está bien. Me hace mucha ilusión que estés hoy aquí. Para mí es un placer poder entrevistar a alguien tan joven que está tan sensibilizado con la despoblación en el medio rural, que se están vaciando los pueblos y me gusta que sea a través del cine la herramienta que utilices para sensibilizar a la gente de que tenemos que cuidar los pueblos porque son nuestro pulmón y nuestras raíces. Así que gracias por la labor tan necesaria que estás haciendo y es un placer poderte conocer y poder compartir tu trabajo con la gente que nos ve. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme y por dar este espacio para hablar un ratillo de cine, que eso es una maravilla. Pues si te parece empezamos la entrevista aquí que estamos haciendo en la librería Café Aquelarre con Chema Bernal a los controles. Háblanos de tus inicios en el cine. Pues nada, arranco en la uni con mis cortos. Bueno, inicios, a ver, ¿cuándo son inicios? En realidad yo me acuerdo de un móvil con cámara que tenía mi padre y que me dejaba y que permitía como montar in situ porque tenía como opción a pausar el vídeo. Entonces tú grababas y estando grabando le podías dar a pausar y te podías ir a otro sitio a grabar otra cosa. Entonces como que te permitía hacer un montaje un poco in situ, parando, trucaje, en plan a lo más Méliès o algo así. Sí. Yo me acuerdo que grababa un amigo y decía, ahora aparece en otro sitio y jugaba como que se podía teletransportar y esos efectos tan chorras y ya me hacía gracia el móvil. Luego tuve una webcam, yo qué sé, si nos ponemos inicios, pues en realidad somos una generación que ha vivido un poco ahí con el audiovisual, entonces nos ha venido por varios lados. Luego en el cine, pues ya en la carrera, cuando empiezo a hacer cosas, cortos propios, trabajos de clase que les llevo por donde yo quiero para hacer mis propios cortometrajes y un poco en general así, esos son un poco los inicios. Luego enseguida hicimos en 2020, 2 años después de acabar la carrera, el primer largo que es documental, que es Buscando la película, que lo rodamos durante el COVID y fue un poco a raíz de bueno, pues vernos todos, estábamos ya currando y de repente se paró el trabajo del audiovisual porque vino la pandemia y dijimos, pues vamos a hacer nuestro propio proyecto y de ahí salió mi primer largo como director realmente, que es Buscando la película. Genial, jo, es que además la pandemia que fue como un desastre, ¿no? Para el sector audiovisual, el poder crear y todo, me imagino que sería súper difícil, ¿no? Sí, es que además incluso nosotros mismos nos preguntábamos si estábamos haciendo algo mal, éticamente. Sí, por tantas normas que había. Ir 4 personas a grabar un documental y porque entrevistábamos a gente y grabábamos entrevistas, conversaciones. Nosotros mismos siempre teníamos la duda de ¿estamos haciendo bien todo? ¿Hay que desinfectar equipo? ¿Hasta qué punto? ¿Mascarilla sí, mascarilla no? Si estamos en un ambiente abierto, ¿podemos grabar a alguien sin mascarilla? Entonces, bueno, ya era el riesgo de contagios, de todo, sí, pero bueno, mira, siempre teníamos hasta el miedo como de que cuando sacásemos el documental alguien se quejase. Y es que era muy raro porque durante todo el proceso de hacer la peli la sensibilidad cambiaba y cambiaba muy rápido. O sea, de repente la gente estaba muy preocupada porque habían subido los números de casos o de repente la gente se olvidaba y estaba ya saliendo y no sé qué, pero eso cambiaba de una semana para otra. Entonces, durante diferentes fases de la peli yo volví a ver la peli en montaje y decía, es que los mensajes que se lanzan han perdido el sentido o lo acaban de recuperar o han vuelto a ganar sentido, lo han perdido. Sí, muy que loco. Tenías que o sea, nunca había la película cada vez la veía diferente, cada vez que la veía para acabar en el montaje final. Total. Sí. Pero mira, al final lo conseguiste, sí, que salió. es lo más importante y el poder trabajar en la adversidad siempre curte, ¿no? Sí. Quería comentarte sobre Gallo Rojo, que es tu primera película y trata sobre la problemática de la despoblación en el medio rural.
¿Por qué crees que es tan difícil ganarse la vida en los pueblos y cómo te gustaría que fuera la vida en ellos? Porque compartes en tu película que no siempre fue así, ¿no? Que hubo un tiempo en el que los pueblos estaban llenos de vida, de juventud y de prosperidad, y ahora vemos pueblos, la imagen de la mayoría, abandonados, despoblados e incluso olvidados. Sí, a ver, tenemos una generación que no es la nuestra, que más bien es la de nuestros padres, incluso la de nuestros abuelos, que huye del pueblo porque ya empieza todo esto, la despoblación, ¿no? Y entonces de repente hay menos oportunidades y se empieza a meter en el saco del pueblo todo lo malo y la gente se olvida de las tradiciones del pueblo, parece que son menos, porque por ser el hecho de ser del pueblo, las canciones del pueblo son menos por ser del pueblo. Y se produce como una generación que rechaza aquello y que mira a otro lado y que no quiere saber nada y quiere sentirse incluida dentro de la vida de la ciudad y busca un poco eso. Pero con el COVID fue cuando un poco nosotros nos pasó lo contrario como sociedad. De repente la gente se ve confinada en casas muy pequeñas, en Madrid, en grandes ciudades, ¿no? Entonces de repente añora eso, añora el espacio, añora la pertenencia. Y la gente empieza a reflexionar sobre de dónde pertenece y se produce un movimiento, ¿no? de vanguardia mirando a lo rural, que ya no es recuperar solo recuperar la tradición, sino es recuperar la tradición y sobre eso trabajar, ¿no? O sea, surgen artistas como Rodrigo Cuevas, ¿no? Empiezan a petarlo, pero no lo petan haciendo lo mismo que cantaban nuestros abuelos, sino cogiendo lo que hacían nuestros abuelos y metiéndoles pases de electrónica, cambiando ritmos, fusionando, ¿no? O sea, buscando hacer crecer todo lo que significa el rural en España, ¿no? Ese imaginario colectivo, haciéndolo más grande. Pero bueno, eso ocurre en paralelo a que en realidad la realidad del pueblo sigue fatal. Entonces, por mucho que romanticemos ahora ciertas cosas o que surjan grupos que buscan crear identidad, la realidad es que cada vez sigue habiendo menos escuelas en los pueblos, sigue habiendo menos sanidad en los pueblos, entonces se produce ahí un poco de ruptura entre una cosa romántica o una cosa cultural de la sociedad, de mirar hacia los pueblos, pero la realidad siempre está ahí, se impone, ¿no? Sí, que las comodidades al final son importantes. Eso es. Y para vivir necesitas un sueldo, necesitas un trabajo, necesitas un acceso a educación, a sanidad, y los pueblos lo están perdiendo cada vez más. Totalmente. De hecho, al hilo de esto que comentas, según datos de la Unión Europea, el 90% de la población española se concentra en el 30% del territorio. ¿Crees que este desequilibrio territorial se está corrigiendo o se está acentuando? ¿Y cómo afecta especialmente a poblaciones tan envejecidas como la nuestra, que además cuentan con mucho desempleo? Bueno, nosotros somos ya la guinda del pastel, ¿no? Somos la región, Castilla y León es la región más grande de Europa, pero a la vez la que más sufre esta despoblación. O sea, ¿qué pasa? Tenemos un territorio cada vez más ingobernable por todos los lados en cuanto a... tenemos la cosa esta de que como hay muchas comarcas y mucha diversidad, hay incluso otras lenguas, incluso está la parte más de León, la parte más de Castilla, comarcas como el Bierzo, que son ahí dan un poco a su rollo también, pues hay muchas identidades y yo creo que tendríamos que juntarnos, abrazarlo y de ahí, ¿no? Construir una unidad. Lo que pasa es que si cada vez queda menos, hay peor comunicación, al final se están creando como islas dentro de Castilla y León y mucho espacio entre medias, en todos los sentidos, tanto de una forma literal, sino también metafórica, ¿no? Entonces hay gente poco unida. Sí, que falta cohesión. Falta cohesión en general y nos pasa, ¿no? Que nos pasa que no está subiendo, pero es que tampoco hay oportunidades para que haya un crecimiento de población. Algunos pueblos, yo soy muy romántico y si no me hubiera hecho Gallo Rojo, y hay pueblos como en el Cerrato, por ejemplo, donde está la Universidad del Rural, que lo crearon el grupo El Nahán. Ese pueblo consiguió duplicar o triplicar su población y eso... Bueno, pues son cosas especiales, ¿no? Son como un grupo en este caso de músicos o de artistas, ¿no? Que consigue recuperar un pueblo y crear un proyecto cultural y en torno a eso se genera una comunidad, pero son minorías. Ahora bien, por mucho que sean minorías, me parece muy interesante, ¿no? Que esto esté pasando y está pasando también. Entonces, de una forma realista esto no funciona, pero de una forma quijotesca están surgiendo cosas muy interesantes. Y de hecho lo planteas en tu película a nivel como un proyecto cultural puede quizás dinamizar el pueblo si recibe apoyo
de una comunidad, o sea, que no es en solitario. Quiero decir que al final es muy importante el apoyo de la comunidad para poder sacar adelante proyectos económicamente, no, que sea viable y que pueda generar negocios en los pueblos para que la gente se quede. Claro, en la peli yo creo que está un poco las dos cosas. Está la parte más realista, que es la de allí, que es un poco, bueno, pues con los testimonios de la gente de allí, de verdad, de Castromembibre, que nos prestaron sus casas, sus voces, que nos contaron sus realidades. Y luego está la mía o la nuestra, ¿no? Como un grupo que en realidad vivimos, yo vivo aquí, en Valladolid. Es verdad que no vivo en un pueblo, ¿no? Entonces, yo soy de Laguna de Duero, yo puedo irme los fines de semana a pueblos, conozco diferentes proyectos culturales porque los visito, me interesan, o sea, por ejemplo, la Universidad del Rural, perdón, Estado, y me interesa y lo visito, pero la realidad es que no es solo eso, que la mayoría, ¿no?, está jodida. Sí. Y es así. Entonces, pero me parece interesante también como que la película tuviese también esa parte pues más romántica de la vida de esa persona que aún así cree en lo que hace y de una forma casi antisistema decide pues, militar y quedarse en el pueblo. Sí. Como, a un tema, como cogiendo el tema social así por los cuernos y apostando por ello. Totalmente. ¿Crees que el teletrabajo, el turismo rural y el ecologismo, sumado a la masificación, contaminación y encarecimiento de la vivienda en las grandes ciudades, que comentabas que pues es difícil vivir en ellas en un sentido, pueden conducir a que cada vez más gente fije su residencia en los pueblos? Pues parecía que sí, todavía pero de lo que parece, ¿no? Por un momento pareció que sí, yo creo, cuando... Con la pandemia, sobre todo, se me ocurre. Eso, en la época post-COVID parecía que sí, pero ya lo del teletrabajo ya se nos ha olvidado, parece. No sé hasta qué punto. Yo creo que no. Yo creo que antes la gente deja de pagar los alquileres en masa, tipo huelga de alquileres máxima, porque la gente directamente no va a poder pagarlos, como sea así. Que mudarse al pueblo. ¿Crees que se ve como más una residencia de verano? Sí. Pero también por el tema de los servicios, ¿no? Que es importante, tanto si eres mayor, porque necesitas servicios de sanidad y demás, como si eres pequeño, necesitas educación y luego trabajo. Yo creo que hay una forma eso de nicho, como decíamos, con esa parte romántica de proyectos culturales tal, está creciendo y creo que va a seguir creciendo. Sí. Pero no deja de ser una parte de nicho. No es una tendencia global. Que tienes un plan global. Claro, no es una tendencia global. Y tampoco, o sea, quiero decir, seguimos viviendo en un sistema que está totalmente centralizado, o sea, no... Que la riqueza está concentrada, allá, claro. Efectivamente. Entonces, y es difícil. No, pero no imposible, ¿no? Que también es muy importante que la gente crea en ello. Eso es verdad. Y que sea solidaria, ¿no?, con los pueblos. Tu película termina con la canción Gallo Rojo, Gallo Negro de Chicho Sánchez Ferlosio, que simboliza la esperanza y la fuerza que algún día inspiraron a la comunidad a luchar por sus derechos y su dignidad, ¿no?, que es lo que comentabas también ahora mismo. La letra de la canción refleja una nostalgia por esos tiempos de lucha y una llamada urgente a despertar esa misma energía en el presente. ¿Piensas que en Castilla y León estamos recuperando ese espíritu emprendedor que nos llevó a expandir nuestra cultura por el mundo? Bueno, creo que ha habido una nueva ola de castellanismo y eso sí que lo pienso. No sé, los compañeros de León sí también, pero creo que también, no estoy tan informado, pero creo que también. Y eso ha implicado que ha habido grupos de música, no sé, el otro día salió el nuevo disco de La Meseta, que es un grupazo, ¿no? Pero como ellos, otros tantos, ¿no?, que están apostando por quedarse aquí, ya no solo por eso, sino por recuperar letras, recuperar canciones, pero hacer ese ejercicio de actualizar o no actualizar o aportar, ¿no?, a la cultura popular, acercándolo a la gente. Sí, a la modernidad. Efectivamente, acercándolo al público. Y bueno, eso efectivamente está ocurriendo un poco como la canción de Gallo Rojo, son la resistencia, ¿no? También pasa, que me lo dejo antes un poco por decir, todos estos grupos funcionan por esto mismo, por el asociacionismo o por que la gente se une, y cuando hay mucha gente unida por una idea, pues muchas veces pues se consiguen cosas, ¿no? Entonces igual Gallo Rojo también. Gallo Rojo fue una película que surgió de que 7 personas, incluyendo las dos actrices, nos fuimos a Castromembibre, a una casa que tenía nuestra compañera Sofía Corral, que la gente del pueblo se volcó con la película, nos abrieron las puertas de su casa. Entonces, si eso pasa, o sea, si nosotros creemos en nosotros mismos, creo que es de Machado esto de castellano no nos enseñaron a quererte.
Y eso tiene que cambiar. O sea, si somos nosotros los que creemos, los que apostamos por nuestra cultura, los que defendemos nuestra identidad, donde la exportamos, no la abandonamos. Y cuando nos vamos a otro sitio, lo llevamos un poco con nosotros. Nos sabemos nuestras canciones, las cantamos en el día a día, después de comer, algún instrumento, una panadera. ¿Sabes? Si todos llevamos un poco de eso, pues Castilla no se muere. Eso es lo que la mantiene viva. Totalmente de acuerdo. Sí que muchas veces te vas a otra ciudad y te olvidas de tus orígenes y es todo lo contrario, ¿no? Al final hay que llevar la identidad, defenderla y poder traer prosperidad a la comunidad también para que pueda crecer al igual que el resto, ¿no? Claro, claro, porque al final, o sea, quiero decir, el concepto de globalidad solo tiene sentido si... O sea, que tiene un sentido rico si es diversa, eso es. Entonces, si hay diferentes identidades y todos compartimos, pero si no tiene sentido, si lo global significa que todos nos aplanemos así, entonces pasamos a ser... la misma masa. La misma masa, parte de algo que nos viene dado por el marketing, así, por las grandes empresas, y entonces no hay identidades. No, la gracia de vivir en un mundo plural es esa riqueza de diversidad, claro. Totalmente. En tu discurso público denuncias la precariedad de las producciones audiovisuales que se hacen en nuestra comunidad y culpas a la falta de apoyo institucional. ¿Crees también que falta financiación privada y una industria cultural potente que sostenga la producción de autor en España? Falta mucho... Bueno, en España, no diría que es un problema en España. Aquí, como comunidad, tenemos varios problemas serios. ¿De recursos? Sí, uno es que no tenemos televisión pública. Tenemos una televisión que en realidad es privada, pero que recibe un dinero público, pero que no cumple con la ley del cine, no invierte en audiovisuales. Entonces ya esto frena la financiación de un proyecto ya de base, porque para adquirir ciertas ayudas que puedes conseguir de Radio Televisión Española, financiación a nivel nacional, puntúan que tengas ayuda de una tele pública local. ¿Qué pasa si no tenemos una tele pública local que mete dinero al cine? A pesar de que hay una ley del cine que por recibir dinero público debería de meter, pero tiene sus salidas para no hacerlo, pues... Te excluyen. Eso es, te excluyen, no llegas a ciertos presupuestos. ¿Y qué pasa? En la comunidad igual, las ayudas son muy reducidas. O sea, hace poco salieron uno de los escándalos que había por ahí detrás, era que Jesús Calleja, por grabar 4 reels de Instagram, no sé si eran 4 o eran 10, me da igual los que sean, por grabar unos reels de Instagram con el móvil había cobrado 200.000 euros. Y todas las ayudas al cine, que genera puestos de trabajo son 400.000. Todas, para todos los proyectos. Sí que hay una desproporción brutal. Claro, hay una desproporción y sobre todo no se está creyendo en la industria porque no se va a construir. Uno, sin una tele que invierta en las productoras locales para generar industria, que sea como una entidad ahí fuerte que sujete de varias productoras y que reparta, no lo hay. Pero si luego encima tampoco lo compensan las subvenciones porque llegan hasta donde llegan, tienen varios problemas porque luego aparte a veces salen muy repartidas. Entonces cuando son muy repartidas mucha gente rechaza la subvención porque si tú pides 40.000 euros y te dan 20.000, pero para que te den esos 20.000 tú tienes que justificar el 100% de tus gastos. Si la peli te cuesta 120.000, 120.000. Porque te hayan recortado 20.000 euros no puedes decir, ay, vale, me han recortado 20.000, pues recorto el presupuesto. No. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que hace, o hipoteco mi casa, o vendo mi coche, o yo qué sé, o rechazo la subvención. Entonces, me parece que a quien le toque no está pensando demasiado bien la estrategia. O sea, están poniendo subvenciones así, pero sin mirar mucho qué se hace con ellas. Y que a lo mejor si ese mismo dinero, si se organizase de otra forma, o de verdad se escuchase un poco más, ¿no?, a la plataforma audiovisual o tal, pues igual yo creo que podría optimizarse un poco más. Totalmente, y sobre todo porque haya igualdad de oportunidades, ¿no? Y que no se cree un circuito exclusivo, ¿no?, de ciertos directores o productores, sino que pueda tener cabida todo el mundo con una buena idea, un buen proyecto, ¿no? Sí, sobre todo porque ya tenemos comunidades que están generando su cine y que tampoco son tan diferentes a Castilla y León, como lo son Galicia, como lo son Navarra, como lo son Andalucía, que sí que están creando su cine, en parte porque tienen televisión pública, pero bueno, que están levantando su cine y que nosotros no tengamos nuestro propio cine con nuestra identidad. ¿Y qué es ¿Qué pasa? para ¿Tenemos competir? que inventarnos ahora un idioma para tener nuestro cine? Y, pues yo creo que no, yo creo que ya tenemos suficiente identidad como para generar nuestro cine. Y luego también tenemos una región gigante llena de escenarios posibles
que si también alguien tuviese un poco de interés político en, yo qué sé, promover unos incentivos fiscales, en buscar de alguna forma estar por encima de otras comunidades, es que todos los rodajes históricos pasarían por aquí. Todos. Sí, es verdad, que hay muchos días, los Pero castillos, ¿no? Se van a ir antes a Canarias que a Castilla y León. Y Canarias no tiene muchas cosas que nosotros sí que tenemos, pero tiene incentivos fiscales. Entonces, bueno, falta una intención política de alguien de impulso. Que diga, me apetece informarme de esto, me apetece ver cómo lo podemos hacer y me apetece, sí, lanzarlo. Y sería la fórmula para que entrásemos todos. Pues ojalá hacemos un llamamiento. Sí, por favor, que queremos más cine de Castilla y León. Producir una película es difícil, pero distribuirla lo es aún más. Y el sentido del cine es compartir una obra con el público. ¿Qué importancia tienen los cines independientes como Casablanca, por ejemplo, en Valladolid, y los cineclubs en un sector en el que es difícil encontrar espacios para distribuir las producciones cinematográficas en las que nadie es famoso y hay que pasar por taquilla? Que eso al final es importante. A ver, claro, eso es un temón, porque hacer una peli es fácil en el sentido de un largometraje, por definición, son 61 minutos de grabación de vídeo. O sea, yo ahora mismo pongo mi móvil a grabar, paro de grabar a los 61 minutos y podría registrarlo en el ICA como un largometraje. Ahora bien, que eso llegue al público, bueno, pues ya ahí es donde se complica todo, ¿no? O sea, sí. Bueno, y también pues, por respeto al oficio no haces cualquier cosa, sino que buscas pues hacer algo con lo que estés contento, dentro de los recursos que tengas y bla, 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 bla. Pero luego está el tema de la distribución, que sí que es un temazo, porque las distribuidoras tienen el pastel y al final es difícil competir con una distribuidora grande, porque si una distribuidora grande ya cuenta de base con Los Vengadores 3, tiene el poder como para coger la película y decir a los cines, no, es que esta película o me la pones 5 salas o no me la pones, o no te la doy. Entonces, ¿qué pasa? Ya está quitando espacio. No, te está quitando el espacio, porque a lo mejor esa película no necesita 5 salas, con 2 tendría suficiente. Pero si está 5 salas ocupadas por esa película, no están otras películas. Y ahí somos donde los pequeños caemos más fácilmente. Claro, las pelis pequeñas son las que entran. Si hay un hueco, porque en esta ingeniería que es programar una película, porque ahí tienes que tener en cuenta 8.000 cosas, ¿no? Pues el último hueco que queda, ahí es donde entras tú. Porque no está regulada la cuota que cada... No, que va. O sea, ahí es cada tal. Entonces hay muchísimos juegos de distribuidoras sucios, cojo tantas salas, pero para bloquear no sé qué, o una distribuidora que a esos cines en concreto no, por lo que sea, o cosas así, que en realidad son estrategias de quedarte más salas posibles para que los demás no se queden en esas salas. Entiendo. Es que claro, me llama la atención, por ejemplo, Cines Casablanca, que proyecta muchas películas de cine independiente, no tanto comerciales, y se nota mucho. Pero yo no sé si eso, claro, es por voluntad del dueño o por... O sea, no sé si hasta qué punto es rentable. Los cines Casablanca los tiene Arturo Dueñas, que es un director de Valladolid nominado al Goya, que es coproductor de Gallo Rojo. Sí. Entonces, bueno, pues se nota que es un cine independiente, ¿no? No van a poner, pues eso, Los Vengadores. Valoran el cine más allá de la idea de producto que puede tener Disney. Entonces, bueno, pues programan otra serie de cine, efectivamente, son los espacios que quedan. Lo que pasa es que los cines Casablanca son un rara avis. O sea, somos muy afortunados en Valladolid de tener los cines Casablanca porque son un rara avis en general para el panorama del cine global. O sea, cines como ese no hay tantos. Y Arturo es un loco entusiasta y funciona gracias a que también tiene un público muy bueno que es muy fiel y que se atreve a ver películas diferentes y arriesga. Y también está, la parte de los cineclubs también que lo has comentado, también es súper interesante, ¿no? Porque la gente que va al cineclub es muy agradecida en el sentido de que tú te apuntas a ciegas y te fías de quien lo programe, ¿no? Y los programadores también suelen tener esta conciencia de decir, no, nos interesa un tipo de cine que a lo mejor no ha costado que llegue a las salas, bueno, lo que sea, o ha llegado menos tiempo, o ha tenido menos posibilidad de acceder a una distribuidora grande. Entonces sí, así se valora el cine más plural. O sea, que está bien que vayas a ver Los Vengadores, pero que no solo es eso. ¿Sabes? Sí, la gracia es entender el cine de una forma más amplia. Sí, de todas las ramas. Y bueno, no sé me lo estoy enrollando Sí, ha respondido bien, sí.
consejos darías a quienes estén como tú sensibilizados con una problemática y quieran hacer cine social? Porque Gallo Rojo al final es cine social, ¿no? Podríamos decir. Sí, no sé, siempre a mí me da un poco de cosa pensar que es cine social, porque siempre está como la duda de qué legitimidad tienes tú como director para hablar de eso. En este caso era más una cosa, como te dije, del grupo, entonces estar allí grabando a la gente de verdad, con sus mensajes de verdad, entonces eso me daba cierta confianza para hablar de ese problema y tratarlo un poco como director. No me parece fácil el cine social. Creo que el cine tiene que tener ese componente social y siempre va a ser político. Siempre, aunque no quiera serlo, sin querer. Incluso eso pasa, ¿no? En las producciones más grandes, muchas veces de buenos contra malos, muchas veces sí, hay mensajes políticos también, y por eso también a veces las películas más inocentes son las más peligrosas, porque están lanzando mensajes y muchas veces no están medidos. No te das cuenta. O no te das cuenta, efectivamente. Sí, pero es una visión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que siempre va a estar ese componente social, ese componente político en el cine. Lo que pasa es, o sea, la labor un poco de director y el compromiso es ser auténtico, por lo menos como lo estoy viendo yo los últimos años. Eso es lo que estoy trabajando, en ser capaz de ser lo más sincero, ¿no? Con el espectador, de no intentar no dar lecciones de cosas que no sé, que no conozco, conocer mis limitaciones, saber hasta dónde puedo hablar de un tema o no puedo hablar. Y luego, pues, yo creo que a través de la autocrítica, por ejemplo, me parece un buen camino para hablar sobre un tema del cine. Pues, por ejemplo, ahora mismo quieres hablar de masculinidades, pues qué mejor que si eres un hombre y quieres hablar de algo así, pues mira qué bien, mira para adentro. ¿Qué has hecho mal? ¿En qué te has equivocado? ¿Dónde fuiste machista? Yo qué sé, busca por ahí. Tienes que dominar la materia. Ahí está la respuesta. Ahí encontrarás cosas auténticas y cosas que ayuden, porque si te ha servido a ti, a lo mejor también puede ayudar a otro. O incluso mira donde tú crees que te quedas corto. Yo aquí me equivoqué, incluso creo que a lo mejor me sigo equivocando. Voy a probar a escribir, voy a desarrollar este tema, voy a llevárselo a más gente. Porque además ya no solo que hagas algo, sino que además a lo mejor aprendes algo de ti mismo y también creces como persona, y eso es muy bonito. Totalmente. ¿Y qué consejos darías a quienes quieran hacer películas y se encuentren con obstáculos, pero tengan muy claro que quieren hacer una película sobre un tema, que están sensibilizados con ello? Bueno, dicho toda la parte de que falta financiación, a la reivindicación de que también tenemos derecho a hacer cine de una forma digna y no precaria, y que la gente cobre sus sueldos, lo que tienen que cobrar, y haya tiempos de rodaje no demasiado asfixiantes de trabajar 15 horas porque no hay presupuesto para más. Dicho todo esto, dejándolo un poco al lado y separándome de eso, aunque eso es necesario, si lo que quieres es hacer cine y no buscas hacer cine con presupuesto, pues el trabajo es hacerlo. Es coger tu móvil y a 4 amigos y empezar a rodar, empezar a hacer cosas y sobre todo no tener miedo a equivocarse. Y el consejo más importante que a mí más me ha servido y que creo que nos pasa a todos, aunque te lo den creo que caes igual, es tu corto, tus primeros cortos, tu primer corto, no tienes que jugar todas tus balas ahí. Vas a tener muchos más cortos, no quieras meterlo todo, no quieras contar todo lo que quieres contar en esa primera obra. Calma. Cuenta menos, de hecho. Cuenta algo de lo que de verdad sepas, algo que pasa en tu barrio, una pequeña historia. Y cuando sepas contar eso, ya vete a contar algo más. Pero eso, poco a poco, sin tener pretensiones de nada, dejarse las pretensiones atrás. Es más importante al principio, yo creo, hacer un cine muy auténtico. O sea, intentar compensar esa falta de recursos que tienes al principio con autenticidad. Con algo que el espectador lo vea y diga, joder, es que estoy yo allí. Que se sienta identificado. Como en el día del rodaje, sí. O sea, estoy allí sentado con esas personas. Y luego ya, con presupuesto, podrás llevarte al espectador a Marte, a donde quieras, al fondo marino, a lo que sea. Pero de momento algo auténtico. Eso es, crear. Y en abril te vas a Cuba. No sé si quieres o puedes comentar para qué, pero sí que me gustaría que compartieras con todos los espectadores de Biombo qué significa para tu carrera esta oportunidad y cuáles son tus expectativas. Bueno, pues sí, me voy a Cuba porque creo que hay que seguir, o sea, el arte te toca formarte durante toda tu vida. Ya seas amigos actores, anda que no hay, que ya tengo unos cuantos que ya han hecho incluso su primera peli, grandes obras y que siguen haciendo talleres, cursos, porque siempre hay un nuevo método de interpretación que no conoces, siempre hay algo nuevo que aprender, un entrenamiento por hacer, compañeros que conocer. Entonces, la formación en el arte es casi obligada
y salir de la zona de confort. Y por eso también como que me interesó un poco la escuela de San Antonio de los Baños, que es como la gran escuela del nuevo cine latinoamericano en su día. Luego es verdad que cayó un poquillo, pero sigue siendo una gran escuela. Y bueno, pues voy a ver si aprendo otra forma de hacer cine diferente, un nuevo método. Voy a formarme 3 semanas en dirección de actores. Y bueno, fue un poco a raíz de conocer a Lola Mores, que ganó Málaga el año pasado y artísticamente me enamoró su figura, ella, cómo hablaba desde la humildad y que lo hacía todo, cómo trabajaba, con su manera de trabajar. Le estuve haciendo 1000 preguntas, nos fuimos a tomar un café y estuve preguntándole y todo me llevó ahí como a la idea de un sueño que siempre había tenido era esta escuela y ya fue como me llevó. Quiero saber trabajar a los actores para que sean capaces de llegar a lo mismo que Lola Mores en esa película en concreto, que era La mujer salvaje. Y dije, mínimo esto, pero luego aparte, pues eso, saber transmitirlo, saber trabajarlo desde un lado tan humano como lo hacía ella, con los directores cubanos que me contaba cómo trabajaban y demás. Y dije, ya está, me tengo que ir. Entonces, cuadro genial, de repente fue como una señal, porque coincidía con que no tenía compromisos ese mes, con que entre medias era Semana Santa, entonces me pillaba mejor una semana antes, una semana después y podría cuadrarlo. Y justo el que encajaba en la fecha que podía era el de dirección de actores. Entonces dije, ya está, es una señal. Sí, sí, a veces todos los astros se alinean para que puedas hacer realidad algo que querías. Desde hace tiempo, claro. Sí. Y aparte ahora me pilla, yo creo que en buen momento, porque lo voy a aprender de una forma más adulta igual que cuando estudié mi carrera y creo que le sacaré el partido. Espero que sí. Sí. Esperamos que sí. ¿Y crees que hay que trabajar duro para hacer realidad los sueños? ¿Cuáles son los tuyos? Así como director de cine. Hombre, yo creo que yo día a día voy cumpliendo mis sueños y eso ya es. Porque quizás eso, mi sueño era hacer cine desde el principio. Y hombre, sí, hay que trabajar duro y también disfrutar de ese proceso, es fundamental. Si no disfrutas, te quemarás, te frustrarás y te quedarás ahí y no seguirás avanzando. Y no es tan fácil disfrutarlo, o sea, hay muchos matices en este disfrutar aprendiendo. Porque, por ejemplo, el cine es un arte de equipo y no es fácil encajar con un equipo, es lo que a muchos directores más tiempo les cuesta. Y trabajar con la mejor directora de fotografía como trabajo o tener el mejor reparto posible. Entonces, bueno, hay que tomárselo con esa filosofía menos no de competir, sino más bien de disfrutar, pero disfrutar como también con una idea ahí como colectiva, de disfrutar todos de todos, aprender todos juntos, escuchar. Y luego hay que luchar mucho con el cine, como con cualquier arte, contra el ego. Lo bueno es que sea el equipo, que si de verdad crees en esta idea de equipo, te separas un poco del ego tóxico, del yo como soy el creador. No, tú eres parte de un equipo y si ese equipo funciona, la película funcionará, pero es que por mucho funcione el director, si el equipo no funciona, la película no funciona. Y eso es así. Entonces, bueno, pues también es como un ejercicio del día a día de un poco de humildad, o por lo menos y de compartir, intentarlo, sí. ¿No? Bueno, pues crecer, pero no crecer tú solo, crecer con tu equipo. Sí, totalmente. Pues si quieres añadir alguna cosa más, por mí y está. Si no, te voy a regalar este libro. Puntadas invisibles, que es sobre las mujeres en el mundo rural, sí. y como son las protagonistas de Gallo Rojo, 2 mujeres jóvenes, pues para que también puedas qué guay, yo no lo conocía además. Y está ligada a tu película, así que espero que lo disfrutes mucho. De Bimbo. Sí. Gracias. Para que lo puedas seguir y nada, pues un placer poderte haber entrevistado y haber descubierto tantas cosas. Y nos despedimos, si te parece, de todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que esperamos que os guste esta entrevista y que podáis dejar vuestros comentarios también en ella. Estamos en YouTube, en Spotify y en Instagram. Así que os mandamos un besazo a todos. Un abrazo. Chao, chao.